Bienvenidos a su clase de hoy, 26 de agosto del 2021 de microbiología. Estábamos revisando la clase anterior, lo que correspondía a la curva de crecimiento bacteriano. Y estábamos analizando también cómo era la reproducción de las riquecias. Habíamos hablado también de la replicación de los micoplasmas. Hasta ahí habíamos llegado a la clase anterior. Y habíamos tocado un punto importante que era justamente cómo se contaban las células totales, ¿no? Para determinar el crecimiento microbiano. Entonces, en esta línea continuamos y conversemos ahora o hablemos del tema del microscopio. Para ello vamos a ver una presentación. Entonces, está la presentación en la cual tenemos los métodos para el conteo de microorganismos viables y los microorganismos totales. De manera que existe la determinación del número de microorganismos en una muestra y hay determinación también de la actividad metabólica a través de la biomasa y a través de las proteínas. El objetivo es determinar directamente el número de células y justamente se los cuenta en el microscopio con la ayuda de cámaras especiales. Vamos a ver más adelante de esta presentación, por ejemplo, el caso de aquellas cámaras como la de Petrov-Hauser, que son cámaras que normalmente albergan volúmenes de líquidos y, por supuesto, con este volumen de líquido es un mecanismo para contar justamente las células, ¿no? Estos líquidos o estos volúmenes conocidos no son otra cosa sino los hemocitómetros propios de la cámara de Petrov-Hauser. Entonces, ustedes tienen en pantalla los dos tipos de métodos. Los métodos para el conteo de microorganismos viables, que son empleando un cuenta en placas, y el cálculo del número más probable, los NMP. En el caso de los cuenta en placa, a su vez hay diferentes mecanismos, ¿no? Como es el vaciado en la placa, el extendido en placa, la asa calibrada, los miles y MIRSA y la filtración. Esos son los métodos para el conteo de microorganismos viables de cuenta en placa. Por otro lado, los métodos para el conteo de microorganismos totales se lo puede hacer tanto como del recuento microscópico como por el turbidímetro. En el caso del recuento microscópico tenemos la metodología de Brett o la cuenta de Brett, la cámara de Neubauer y la cámara de Petrov-Hauser, que es a la cual me estaba refiriendo. Entonces, el recuento directo al microscopio consiste en determinar el número de células, contándolo al microscopio con la ayuda de cámaras especiales. Y yo ya les había mencionado que era justamente los hemocitómetros, ¿no? Sin embargo, hay que mencionar que esta cámara presenta ciertas limitaciones, como por ejemplo, no se pueden distinguir células vivas de las células muertas. Era la misma problemática que enfrentábamos, por ejemplo, con el sensor o el mecanismo que se manejaba con conductividad eléctrica, por el cual existía una ranura y pasaban ahí las células, ¿no? Entonces, al igual que el anterior, un problema de estas cámaras es que no se puede
contar o no se puede definir cuando la célula está viva o cuando la célula está muerta. Por otro lado, las células muy pequeñas son más difíciles de contar, porque puede darse el caso en que se pasen o que la visión o el lente de aumento nos engañe, ¿no? Y pensemos que hay una y quizás hayan dos de estas células muy pequeñas, ¿no? O que pensamos que una célula grande está conformada con dos células pequeñas. Bueno, el otro comentario es que la precisión es difícil de lograr, al fin de cuentas, ¿no? Con estos mecanismos. Y que el método además no es justamente el adecuado para suspensiones celulares de baja densidad. Entonces las células o las soluciones deben de contener aproximadamente 10 a la séptima célula por mililitro. El recuento directo microscópico utilizado en la cámara de Petrohauser, en este método, en cambio, la suspensión de la muestra se coloca en la cavidad cuadriculada. Esto de la cavidad cuadriculada lo vamos a ver acá. Y voy a adelantar unas cuantas láminas. Esto es exactamente una cámara cuadriculada. La imagen que ustedes tienen hacia la derecha. Entonces, ya la cámara viene con los cuadrantes. Por favor, confirmen que ven la imagen, señores. Sí, mi. Gracias. Entonces, la cámara cuadriculada es la que está la imagen a su derecha. Entonces, la suspensión de la muestra, como ustedes lo están viendo, se coloca en la cavidad cuadriculada. Y obviamente son dimensiones conocidas. Y se tapa con el cubreobjeto. Entonces, a esto se le conoce como el área de las cuadrículas. Y la altura de la cámara del recuento, el volumen es ocupado por la suspensión en cada una de las cuadrículas y eso es lo que nos va a permitir su determinación. Entonces, para obtener el número de bacterias por mililitro de suspensión, lo que se necesita es contar el número de microorganismos en varias cuadrículas. Y a partir de esta contabilización se calcula el promedio del recuento por cuadrícula y se multiplica por un factor correspondiente. Entonces, aquí tienen ustedes en la parte superior de esta figura el criterio, ¿no? De 25 a 250 UFC por placa. Vamos a regresar acá porque hay unos conceptos muy importantes que debemos de revisar. Un criterio fundamental es que los mecanismos para contar los microorganismos requieren al menos de 24 horas para su cultivo. Y por ende, para la interpretación de resultados. Además, los medios de cultivo, ya ustedes vieron o están teniendo experiencias con respecto a los medios de cultivo. Entonces, estos medios de cultivo suelen ser enriquecidos para poder diferenciar y poder evaluar el crecimiento de los microorganismos a cuantificar. Ahí tenemos la figura de lo que es una placa. Entonces, este cuentaplacas nos ayuda a determinar el número de microorganismos en una muestra con relación a las colonias que se forman. Las unidades, tal como ustedes vieron en la lámina anterior, son las UFC, que son las unidades formadoras de colonias. Hay otra unidad que es el NMP, que es el número más probable.
probable. Usualmente se trabaja con los dos. Sin embargo, cuando yo tengo un cuenta en placa, trabajo con los UFC. Y por supuesto, se emplean soluciones diluidas de una muestra concentrada para que cada colonia formada provenga de un microorganismo. Se usan fundamentalmente para la cuantificación de levaduras, hongos y bacterias. Otro término muy importante en todo esto de crecimiento bacteriano son el tema de diluciones. Entonces, ahí tienen ustedes un esquema de cómo trabaja el sistema experimental para el conteo por microscopio y por cuentaplacas. Entonces, a su derecha tienen ustedes en la parte superior la muestra a ser contada. Eso dice donde en la primera figura, en la parte superior, sample to be counted, muestra a ser contabilizada. Y, estoy en clase. Estoy en clase. Señorita Lilian Betania, apague el micrófono, por favor. Ah, lo siento, Miss. Ya. Entonces, esa muestra a ser contabilizada se diluye. Y voy sacando progresivamente 1 mililitro en cada uno de los tubos de ensayo. Entonces, ese mililitro se va distribuyendo en cada uno de los tubos de ensayo. En este caso, nosotros vemos que hay 6 tubos de ensayo. Alguien va a decir, bueno, ¿y de qué depende que sean 6 y por qué no son 4? Porque esto está estipulado cuando tengo diluciones a 1 mililitro. Luego de esto, se pasa una muestra hacia las placas o hacia el cuentaplacas, que son los redondos. Ustedes lo pueden ver en una visión más ampliada en la figura B, en el lado izquierdo, o lo pueden ver en figura más pequeña en el lado derecho, en la parte inferior. Y con ese cuentaplaca, ahí usted puede encontrar las colonias para contar. Ahora, hay un dato muy importante. El sistema de dilución trabaja de la siguiente forma. De la muestra grande, yo transmito 9 mililitros a uno de los tubos de ensayo. Y eso voy diluyéndolo hacia el siguiente tubo de ensayo. Por eso ustedes ven que hay una flechita continua que va de un tubo de ensayo a otro tubo de ensayo, del segundo tubo de ensayo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto y del quinto al sexto. ¿Por qué se hace ese tipo de dilución? Y podrán ustedes ver en la figura hacia la izquierda, en la parte superior A, en donde yo tengo justamente mi primera dilución, y mi primera dilución, que es 10 a la 0, es la que tiene un color mucho más oscuro. ¿Por qué? Porque esta primera dilución, 10 a la 0, es tomada de la muestra. Luego, la dilución 10 a la menos 1 y subsecuentemente a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5 y a la menos 6, ya el contenido de la concentración se va disminuyendo gradualmente. De manera tal que cuando esperamos el tiempo de crecimiento de los microbios, de las bacterias,
yo encuentro que en mi cuentaplacas ya el número de colonias va bajando. Recuerden que cada cuentaplacas le corresponde uno de los tubos de ensayo. Ya en el cuentaplacas no hay dilución. Y ahí lo que corresponde es sacar o realizar la observación del número de colonias. Entonces, la cámara de Petrohauser, bueno, ahí tenemos la forma en que se hace el vaciado en las placas, ¿no? Y con una pipeta, esto es importante porque lo normal hubiese sido que esto se hubiera desarrollado en un laboratorio. Con una pipeta se extrae 0.1 mililitros o menos. Eso es lo que dice en la parte izquierda. Y ahí ustedes pueden ver el detalle del valor. Cuánto es lo que la pipeta debe de descargar en ese cuentaplacas. Y se descarga 0.1 mililitro o less o menos. Luego de eso, se lo mezcla y esto se lo hace superficialmente sobre el agar-agar. El agar-agar que es el caldo de cultivo, ¿no? Y se usa, por supuesto, tiende a ser como una barra de vidrio estéril, muy fina. Luego de eso pasa al periodo de incubación. Y luego del periodo de incubación, yo puedo evaluar o ver las colonias que están en la superficie. Por otro lado, otro mecanismo también de vaciado en placas, pero lo que se le llama extendido en placa, yo igual trabajo con la pipeta dentro del plato estéril o dentro de la caja contador estéril, y se le añade una mezcla con algo de la muestra, pero inoculada. Se espera un tiempo de incubación y luego nosotros podemos ver en la superficie colonias. Algo parecido o algo aproximado hemos querido hacer con nuestro experimento en casa. Cuando yo les decía que en el recipiente plástico, ustedes ahí echen un vaso pequeño de, si más no lo recuerdo, era 5 mililitros o 6 mililitros de la muestra del agua de la ropa sucia. Eso está más alineado a la segunda línea, ¿no? A lo que corresponde al vaciado en extendido. Ya en el laboratorio se usan implementos y por supuesto todas las seguridades para evitar la contaminación de dichas muestras. Entonces, claro, ya se busca reducir el impacto, la incidencia de la contaminación por otros microorganismos sobre esa muestra. Ahí tenemos el cuentacolonias que decíamos, ¿no? Entonces, en la cámara de Petrohauser hay un retículo del fondo que está dividido en 25 cuadrados. Es decir, es parecido a este cuentacolonias que está en su mano derecha. Y el volumen de esa cámara es de 0.02 milímetros cúbicos.
con un área de la cámara de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico cuadrado. 1 milímetro cúbico, perdón, 1 milímetro cúbico cuadrado. Entonces, para calcular el número de células por milímetro de la muestra, lo que se hace es multiplicar, por decirle, ¿no? 12 por 25. ¿Qué es ese 25? Ese 25 son los 25 cuadrados que están en su placa. Y eso le da un número. Entonces, si yo multiplico 12 por 25, eso me da 300. Y ese es el número de células que están en 0.02 milímetros cúbicos. Hay otro cálculo que debo de hacer, que es 300 por 50. Entonces, ahí me da un resultado de aproximadamente 15.000. Entonces, son el número de células en 1 milímetro cúbico. Hay otro dato también importantísimo. Todos estos crecimientos, tal como lo mencionamos en la clase anterior, son exponenciales. Entonces, en los métodos anteriores, nosotros hemos determinado el número de células totales, pero en muchos casos únicamente debería de interesarnos contar las células viables. ¿A qué se define como una célula viable? Es aquella célula viva que puede dividirse y que además puede tener una progenie, ¿no? Y esto es determinado por el número de células en la muestra. Estas células son capaces de formar colonias, tal como ustedes lo pueden estar viendo en la figura que les estoy compartiendo. Y estas células están sobre un medio de cultivo sólido, que es el agar-agar, y a eso se le conoce como el recuento de placas. En este procedimiento, nuevamente insisto, hay que realizar diluciones en serie. ¿Cuáles eran las diluciones en serie? Las que ustedes ven en su imagen a la derecha. Y ellas se inoculan justamente en los pequeños volúmenes. Y habíamos mencionado acá que estábamos hablando de un volumen de 1 mililitro de cada una de las soluciones. En las placas Petri o en los contadores que contienen un medio sólido adecuado estéril, normalmente se suele extender esa varilla de vidrio esterilizada. O en las placas Petri estériles, creo que por acá tengo una placa Petri. Ahí está. Esa es la placa Petri. Hay otra por acá también que creo que. No, estos siguen siendo los. No, esta es la placa Petri. La última que tenemos por aquí. La placa Petri, ¿no? Aunque esto de acá más se parece, eso es más, es como un pequeño contenedor. Las placas Petri son las plaquitas de vidrio, ¿no? Que una vez que se ha colocado la gotita de la muestra, se las tapa. Esa es la placa Petri en realidad. Bien, regresemos a esto. Entonces, habíamos dicho que se mezclan bien las muestras justamente con estas especies de varilla
de vidrio, ¿no? Estériles. Y hay experimentaciones que contemplan el uso de la temperatura. Y en estas placas Petri se les adiciona un medio sólido fundido o también enfriado a 45 grados y se las mezcla bien. Luego de esto se puede incubar en las condiciones óptimas hasta que aparezcan las condiciones o las colonias correspondientes. Entonces asumimos normalmente que cada colonia proviene de la división sucesiva de una sola célula. Y por supuesto, conociendo el volumen sembrado y la dilución de la cual proviene. En realidad es un poco difícil de conocer o de saber si una bacteria dio origen a una colonia. Sin embargo, se expresa usualmente el número de células viables como las unidades formadoras de colonia, los UFC que están en la pantalla. Y el recuento se selecciona las placas que contengan entre 25 y 250 colonias. O sea, esos son los segmentos de las placas que vamos a seleccionar. Hay deficiencias como todos los procesos experimentales. Entonces, a pesar de que existan estas deficiencias, que se usa frecuentemente con estos mecanismos de cultivo, es justamente una de las formas de poder estimar, ¿no?, el crecimiento de las poblaciones bacterianas. Y normalmente tenemos que adaptarlos para las mediciones de las poblaciones en cualquier densidad. Nuevamente vuelvo a insistir en el mecanismo que habíamos mostrado aquí, ¿no?, sobre la forma de las diluciones. Entonces, se hacen diluciones en serie con un factor de dilución de 100. Ese es el factor de dilución. Por eso es que ustedes ven esto 1 sobre 100. En este caso eso sería el 10 a la menos 2. Matemáticamente representado, ¿no? Y tomamos un mililitro de la muestra. Y esa puede ser un cultivo de bacterias o cualquier otra muestra que contenga justamente bacterias en suspensión. Luego de esto se le añade a un frasco de dilución que contiene 99 mililitros, o sea, 1 mililitro menos. Se agita y ahí se forma la primera dilución. Es decir, 1 sobre 100 o 10 a la menos 2. Luego se transfiere al siguiente frasco de dilución que contenga 99 mililitros. A eso le llamo una dilución en serie. La agito y luego con esto tengo la dilución 1 sobre 10.000, o también conocida como 10 a la menos 4. Y así sigo subsecuentemente hasta llegar a la 10 a la menos 6. O también matemáticamente dicho es 1 sobre 1.000.000. Ese es 10 a la menos 6. Y de cada siembra, por triplicado de las muestras de 1 mililitro, se incuban en posiciones invertidas, ¿no?, por 24 horas, que son los tiempos de incubación. Y ahí, luego de esto, se vierte en los contadores, se vierte
1 mililitro de cada uno de esos tubos de ensayo para poder contar las colonias. Por favor, si me expliqué el mecanismo de dilución y si está claro, confirmen por favor. El señor Raúl Villa recién se conecta, ya cuando vamos a concluir la clase. Preguntas, señores, por favor. Preguntas. Vamos a dejar para la siguiente clase la determinación de la masa microbiana y los efectos de concentración de nutrientes sobre el crecimiento. Preguntas, señores, por favor, hasta aquí. Preguntas. Si no hay preguntas, por favor, los que puedan encender la cámara, enciéndanla para hacer la fotografía del curso. Yo el material se lo voy a enviar al señor Joseph, ¿no? Para que él nos haga el favor de distribuirlo y que puedan, porque de ahí van a salir preguntas para el examen. Máster, una consulta. Al inicio de la clase tomo lista, porque yo me conecté un poquito tarde. A ver, escúchenme bien. Llegó a mí un oficio diciendo que no podía tomar lista. Pero sin embargo recuerde que yo sí voy a considerar a aquellos que han hecho un esfuerzo por escuchar la clase. Eso téngalo de seguro y muy en claro. Ah, listo, gracias. Bien, hasta aquí dejamos la clase y muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de hacer el experimento, por favor, y de subir los resultados a su campus virtual. Gracias. Gracias, Máster.